Yo estoy en contra del planteamiento que se hace del tema 1 en el estudio de fondo relativo al análisis del primer concepto de invalidez, que propone invalidar los artículos 6, 7 y 8 de la Ley de Remuneraciones de Guerrero relacionados con la forma en que deben determinarse las remuneraciones para las personas servidoras públicas de dicha entidad, así como con la forma en que habrán de establecerse los presupuestos de egresos respectivos. Con base en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 105-2018 y su acumulada 108-2018, promovidas contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018. El proyecto considera que la legislación reglamentaria en materia de remuneraciones debe dar sentido y alcance a lo previsto en los artículos 75 y 127 de la Constitución y no ser únicamente una reiteración de tales preceptos, por lo que deben contener algún elemento técnico, base, procedimiento o metodología que permite establecer objetivamente las remuneraciones de las personas servidoras públicas, empezando por la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, porque es referente máximo para la determinación del resto de los salarios del servicio público. En estos términos, el proyecto concluye que los artículos 6, 7 y 8 de la ley local impugnada permiten fijar remuneraciones para las personas servidoras públicas de forma discrecional, toda vez que no contienen elementos, bases o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo de las personas servidoras públicas en la entidad federativa, ni para respetar el principio de proporcionalidad de las remuneraciones con base en las funciones y responsabilidades del cargo. Además, estima que tampoco contiene hipótesis que desarrollen las 4 excepciones previstas en el artículo 127, fracción tercera de la Constitución, a la regla general de no percibir una remuneración mayor a la de la persona superior jerárquica. Al respecto, me aparto del precedente invocado en el proyecto, la resolución de la acción de inconstitucionalidad 105-2018 y su acumulada 108-2018, porque si bien el artículo 127, fracción sexta de la Constitución, establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, de ahí no se desprende en principio la obligación de establecer algún elemento técnico, base, procedimiento o metodología que permita determinar objetivamente las remuneraciones de las personas servidoras públicas, pues el Poder Constituyente dejó a los poderes legislativos la libertad configurativa para diseñar los mecanismos que consideren pertinentes para hacer efectivas las disposiciones constitucionales. Cabe mencionar que este criterio lamentablemente ha favorecido pues que se siga incumpliendo el límite de las remuneraciones que establece la Constitución, pues amparándose supuestamente en no permitir discrecionalidad en la determinación de los criterios que determinen las remuneraciones de las personas servidoras públicas, se ha impedido que se cumpla el límite establecido en la fracción segunda del artículo 127, que establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. En este sentido, la Suprema Corte no solo ha legitimado un fraude a la Constitución, sino que se ha vuelto incluso garante de la anticonstitucionalidad, pues en vez de facilitar el cumplimiento del texto constitucional, ha invalidado los intentos de los poderes legislativos que sí han pretendido cumplirlo. De 2010 a la fecha se han presentado 2 acciones de inconstitucionalidad y 20 controversias constitucionales relacionadas con el tema, cuyas resoluciones en algunos casos tienen o implican suspensiones que aún se encuentran vigentes, que permiten a las personas servidoras públicas rebasar el límite constitucional de las remuneraciones.
Han pasado más de 15 años desde que se publicó el artículo 127, fracción segunda, con este límite constitucional para las remuneraciones de las personas servidoras públicas. ¿Hasta cuándo, pregunto yo a esta Corte, se piensa seguir permitiendo su incumplimiento? ¿Cuándo va a dejar la Corte de ser garante de esta impunidad que es ofensiva para el pueblo de México? La apropiación de los recursos públicos para pagar sueldos de las y los funcionarios es una inmoralidad en un país que, como México, adolece aún de pobreza y pobreza extrema y tiene enormes brechas de desigualdad. Reconozco al ponente en la propuesta que se nos presenta de una manera tan ordenada y clara sobre un tema fundamental en la vida pública de México. Algunos de quienes integran este alto tribunal ya se habían pronunciado en el ámbito federal desde la acción de inconstitucionalidad 105 de 2018 y su acumulada, que fue la última vez en que esta Suprema Corte analizó un tema relacionado con las remuneraciones de los servidores públicos desde la reforma constitucional de 2009. Y gran parte de este proyecto se construye a partir de ahí. Sin embargo, dado que yo aún no formaba parte de este tribunal, pues no había podido pronunciarme al respecto. En otros foros ya he adelantado algunos elementos para constituir un parámetro distinto para el análisis de estos asuntos. En mi opinión, el problema, sin hacer totalmente de lado la discusión sobre la falta de fundamentación y motivación en la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal, el problema es más profundo y tiene que ver con el mismo diseño constitucional que tiene su origen en un mandato del artículo 127 constitucional que a partir de su reforma en 2009, a mi parecer, distorsionó el régimen de división de poderes y el de los órganos constitucionales autónomos. A mi manera de ver, esa reforma, aunque fue bien intencionada a fin de guardar un orden en el desorden entonces imperante, según se dijo, sobre salarios de funcionarios públicos, se hizo de manera deficiente. Esa reforma constitucional de 2009, que tiene como base que la remuneración del titular del Poder Ejecutivo debe ser tomada como tope de referencia para todos los puestos públicos en el país, desdibujó el sistema constitucional anclado en la división de poderes, porque un poder autónomo como el Ejecutivo no puede decidir lo que le corresponde a los otros dos, a los servidores públicos de las entidades federativas, Guerrero en este caso, ni a los órganos constitucionales autónomos. Entre las cosas que tales entidades deben decidir son aquellas relativas a su autodeterminación, incluyendo su régimen salarial. Lo que estamos viendo en casos como el que hoy nos ocupa es que se ha estado arrastrando esta incorrección de 2009 y ahora, lejos de ser corregida, parece que se ha agravado. Cada poder público es autónomo entre sí según la Constitución y esto implica que cada uno se autodetermine en las cuestiones que le son propias. Cada poder, en concordancia con esa autonomía, debería determinar qué características y conocimientos técnicos requieren sus integrantes, cuál es el valor de mercado de esas características y conocimientos, qué riesgos están asociados a sus cargos, qué amenazas, qué tan fácil o difícil es encontrar estos perfiles o protegerlos o retenerlos, cuáles son las prestaciones y asignaciones adicionales que razonablemente garantizan y coadyuvan al ejercicio del cargo, entre otras cosas. En la idea del constituyente de 1917, si uno ve la Constitución de 1917, un poder autónomo no puede decidir lo que corresponde a otro porque se rompe la división y el equilibrio de poderes. Si bien esta autodeterminación no es ilimitada ni una carta en blanco, tampoco puede ser impuesta de forma que genere inequidades al interior de los demás poderes u órganos autónomos, que fue lo que sucedió desde 2009 o con la reforma de 2009, cuando se reformó el artículo 127 y además estableció como un artículo transitorio, aquella reforma de 2009, que la reforma aplicaría en lo sucesivo.
Ni en ese transitorio de aquellos años, ni en ningún otro lado de la reforma de 2009, se encargaba del impacto nocivo que esto generaría en diversas entidades. ¿Cuáles? Constitucionales autónomos y otros poderes, como el judicial, que no se renuevan bajo la misma lógica del Poder Ejecutivo, sino de forma escalonada. Al ser escalonado y ser un mandato de la reforma de 2009 de aplicarse de manera general, pues se generaron de facto dos clases de funcionarios coexistiendo y realizando las mismas funciones, unos anteriores que ganaban un salario mayor que los entrantes, lo cual es contrario a los derechos humanos. Esta distorsión se agravó cuando el presupuesto de egresos de la Federación de 2020 disminuyó sensiblemente la remuneración del titular del Poder Ejecutivo, lo que implicó, bajo la lógica distorsionada que se venía arrastrando desde 2009, que todos los servidores públicos, sin importar si son órganos constitucionales autónomos o al órgano que pertenecieran, pues percibieran automáticamente una remuneración menor que aquella prevista en las condiciones de su ingreso al cargo. Aquella intención, desde luego, es loable. Mantener una justa y honrosa medianía en los salarios públicos pues es algo que honra nuestra historia. La forma, en cambio, me parece que desdibujó el diseño constitucional de equilibrio de poderes autónomos. Cuidar ese diseño sistémico que previó el constituyente del 17 no está reñido con alcanzar el propósito de contar con servidores públicos cuyos ingresos sean ejemplo de la honrosa y justa medianía juarista. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, traería estas consideraciones. Me parece que el artículo 127 de la Constitución Política del país amerita, a mi juicio, una cuidadosa revisión al principio de división de poderes. A mí, reitero, me parece loable el objetivo, pero me parece que desdibujó la división de poderes consagrada en la propia Constitución. Yo creo que se amerita esta cuidadosa revisión y también una revisión sensible y conocedora de cómo este precepto incide negativamente en órganos integrantes o cuyos integrantes se nombran de manera escalonada y cuya renovación no coincide con la de los otros poderes. Creo que un diseño armónico que permita transitar a un nuevo orden de las cosas tendría que tomar lugar, y con estas reflexiones que son pues, un tanto adicionales que sumarían al proyecto en este punto, yo acompañaría la declaratoria de invalidez que se propone.